Bueno, estamos con el profesor John Edison Lombana. Para mí y para muchos acá es uno de los profesores con mejor pedagogía en el área de las matemáticas, física, y a nivel personal, uno de los mejores profesores que he conocido. Profe, facilísimo. Es que a mí me encanta escucharlo hablar acerca de la ciencia, acerca de todas sus teorías Muchísimas gracias. de evolución. ¿Para usted qué es la ciencia, profe? La ciencia. Para mí la ciencia nace, es que definir digamos un origen o un génesis de la ciencia es pues un poco complicado, pero digamos que la ciencia nace en el momento de la misma pregunta. Una pregunta da origen a la ciencia a mi juicio, remontándonos a muchos años, miles de años diríamos, que incluso los griegos cuando empiezan, Aristarco, que es uno de los primeros que empieza a hablar sobre astronomía y hace uno de los aportes más cercanos al radio de la Tierra, solamente con unas estacas, pues nos damos cuenta que ahí ya está haciendo ciencia. Para muchas personas cuando hablan de ciencia se remiten solamente a hablar de aparatos tecnológicos o de tecnología hoy día, que es digamos algo que está muy de moda, pero no tienen en cuenta que nada más desde la estructura de una hoja, de un borrador, desde una mina, ya hay un proceso científico que se tuvo que haber desarrollado. ¿Qué es ciencia? Para mí la ciencia es la herramienta que puede tener uno como maestro, que puede tener la humanidad para desarrollar herramientas de cualquier tipo que beneficien a la misma humanidad. Profe, ¿cuál es la teoría de evolución o creacionista? O sea, la que personalmente usted defiende o la que usted se apodera. Con eso tengo algunos inconvenientes, porque mis compañeros de trabajo son personas muy leídas también, afortunadamente, y hemos llegado, me molestan mucho y me definen con un término que es una figura de la literatura que se llama el oxímoron, porque soy una contradicción en sí mismo. Resulta y acontece que nosotros no podemos negar a partir de Vygotsky que nosotros somos fruto del contexto sociocultural en el que nos desenvolvemos. Entonces crecí en una familia completamente cristiana, evangélica, con doctrinas muy arraigadas, creacionistas, pero cuando entro a ese afán y esa hambre que me da por la lectura y la investigación, me doy cuenta que hay muchas cosas del creacionismo que se tienen que caer. Entonces en algunas ocasiones intenta uno empatar una cosa con otra, por llamarlo de alguna manera. Pero pues cuando estoy en mi clase defiendo completamente la teoría evolucionista porque es como mi ética profesional. Yo no puedo llegar a decirle a un estudiante que las teorías de Darwin y el origen de las especies de Charles Darwin es toca echar la basura porque son las cosas tontas que a veces me molestan de algunas personas, religiosas en especial. Ay, que es que no podemos descender de uno porque no tenemos cola. Entonces pues uno le dice, no, mijo, es que es un proceso genético. O si usted porque no es igual a su papá, porque no es igual a su bisabuelo, a su bisabuelo. Y entonces cuando uno les explica los cruces de Mendel, se salen por otro lado y dicen, ay, que es que Dios es el único y llega el momento en el que llegan a ese choque. Personalmente, considero que todo tuvo que tener un génesis. Llámese como se llame, pero todo tiene que tener un génesis. En este momento, incluso creo que me moriré sin llegar a responderme esa respuesta a mí mismo, pero valga la redundancia, a responder eso a mí mismo, porque considero que la ciencia me ha mostrado muchas cosas que han sido probadas y que tienen un origen así, pero pues todos llegamos a un punto en el que sabemos que tuvo que ocurrir algo fantástico. Algunas personas y algunos amigos muy cercanos llaman el gran arquitecto del universo, pero una evolución sí se ha dado, y la evolución negarla, incluso yo considero que los mismos cristianos no niegan la evolución dentro de sus teorías al leer la Biblia, porque hablan de que la serpiente cuando Dios la castigó la puso a andar sobre el pecho, o sea que hubo una pérdida de miembros inferiores, creen algunos, otros creen que eran alas, otros creen que era en forma de roscada y erecta y saltaba de esa manera, pero no se puede negar la evolución. Yo siempre leo mucho con ellos porque incluso hablan de que Goliat, cuando la Biblia habla de Goliat, era un man de más de 3 metros, y pues si usted mira hoy a su alrededor en su universidad no hay nadie de 3 metros. Entonces en algunos casos más que evolución ha habido una involución si uno se pega a esa parte bíblica que se pega en ellos. Pero técnicamente cuando uno lee el Génesis falta una cantidad de historia, porque dice que Dios vio la tierra estaba vacía y desordenada, o sea que ya había tierra, ya había algo desordenado, porque para que esté algo desordenado como está acá en el escritorio tiene que haber algo que pueda desordenar. Entonces por eso yo considero que ese Génesis, digamos, actividad como tan religiosa y tan dogmática en esa parte, pues en algún momento uno tiene que empatarla con lo que uno cree.
vuelvo y repito, sería una irresponsabilidad de mi parte entrar a mi clase y decirle a los chicos, no, Darwin está equivocado, Dios es el Todopoderoso. No, o sea, porque mi labor como docente es hacerles ver a ellos eso. Ocurrió una experiencia bacana con un estudiante que es testigo de Jehová y ellos por lo general, dentro de su doctrina, son muy arraigados con las cosas. Y como una especie de monografía que hizo para graduarse en otra institución que yo trabajaba fue de la evolución de la Tierra. Y ese man, de la evolución de la Tierra y del origen de la evolución de las especies. Y ese man yo creo que es la obra que tiene toda esa en la cabeza porque resultó creyéndome más a mí que lo que le han enseñado en su casa. Entonces es más de pronto no cambiarle a las personas el pensamiento, porque nunca he estado de acuerdo con eso. La labor de un docente jamás debe ser cambiar lo que piensa su estudiante, sino abrirle las ventanas del conocimiento. Lo decía Juan Jacobo Rousseau, y él decía que el mundo sea el libro y que el entorno sea el aula. Tenemos que lograr eso en el estudiante. Y pues, digamos, desde mi perspectiva, sí hay una evolución. Y lucharé contra eso. Espero que algún día logre sentarme bien mi teoría, pero sí considero que una evolución. Lógicamente, insisto mucho en que las doctrinas que le inyectan a uno desde chiquito son muchos tabúes, por llamarlo de alguna manera, que le impiden a uno mucho. Y, por ejemplo, yo soy licenciado en física de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, y pues cuando uno entra en una materia como relatividad cuántica, pues uno se vuelve loco porque ya entra uno a hablar del azar y de una cantidad de cosas que pasaron porque fue azar, y hay demostraciones de que fue así. Tenemos un universo en expansión, un tiempo que con el tiempo, vaya la redundancia, como lo plantea el maestro Einstein, si seguimos en esa expansión, pues empezará a haber una curvatura espacio-temporal. Por ahora, vivamos en lo que estamos considerando. Profe, ¿usted ha escuchado o sabe qué es el eclecticismo? El eclecticismo. Alguna vez escuché algo sobre esa corriente, pero la verdad en este momento no te puedo definir exactamente qué es eclecticismo. Sería una irresponsabilidad definirlo. Podría asegurarle que tiene que leer sobre el eclecticismo y podría ubicarlo yo a usted dentro de esa área de Dentro de los conocimiento. eclécticos. Alguna vez leí sobre eso. La verdad en este momento no recuerdo, y pues soy de las personas que cuando no está seguro de una teoría prefiero decir no esto, porque tendemos por lo general por los seres humanos a inventar y a asociar, y no. Uno habla de lo que conoce. No sé exactamente, pero pues el hambre del científico, el hambre del profesor en general es saber cada día más, entonces me pondré a investigar acerca del eclecticismo. ¿Cuál fue la palabra? Usted dijo que lo llamaban de alguna manera a sus compañeros por contradecirse dentro de las teorías que... ¿Cuál Se les llaman el oxímoron. Oxímoron. El oxímoron es una figura literaria que es una contradicción en sí misma. Entonces, no sé si el ejemplo quepa, vamos a ver si logro acertarlo, pero es algo así como decir el hermoso resplandor del día que genera la luna, más o menos para lograrlo así, o el excelente brillo del sol de medianoche. Es una contradicción en sí misma, porque el sol no sale a la medianoche. Bueno, y que el sol salga es otra contradicción, porque pues el sol no sale, nosotros giramos, somos los que nos al sol. Entonces pues ya es otra contradicción, pero bueno, es más de ese estilo. Profe, muchísimas gracias. Esta entrevista es simplemente de fines pedagógicos, no se preocupe. Muchas gracias. E igualmente, pues muchísimas gracias por hacerme partícipe de su clase. Nada, invitarme a seguir leyendo. Yo siempre tengo la oportunidad de leer, porque leer es la clave. Eso le abre a uno mucho la mente y le abre a uno a universos diferentes. Peleo mucho con las películas de los libros, porque nada más fantástico que uno montar la escena dentro de la cabeza de uno. Seguiré leyendo. Algún día espero leer mucho más de lo que leo ahora, y todos los días leer más de lo que leí el día anterior. Profe, muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Ay, te amo. Eres el mejor ejemplo. Mierda.